La Biblia, 66 libros, alrededor de 40 autores escritos en un periodo de 1500 años. Un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual está fuera de la dimensión del tiempo. El rompecabezas más maravilloso jamás creado. Unir sus piezas para descubrir su mensaje es la clave para darle fe, esperanza y amor a millones de personas sedientas a través de la historia. Si tú eres una de ellas, bienvenido a la aventura. Esto es un rompecabezas divino, la Biblia en 66 piezas. Solo por Descubre la Biblia. La Biblia en 66 piezas, un rompecabezas divino. Texto introductorio a esta serie, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pieza número 56 de este rompecabezas, que corresponde el día de hoy a la carta de Tito. Texto introductorio a la carta de Tito, capítulo 1, versículo 5, que dice lo siguiente: por esta causa te dejé en Creta. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo, se lo está diciendo a Tito. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Fecha de la escritura de esta carta del apóstol Pablo, una de las 3 cartas pastorales, se conocen como cartas pastorales: la primera carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo y la carta de Tito. Esta carta de Tito fue escrita, según los historiadores, en el mismo tiempo, aproximadamente el mismo tiempo en que se escribió la primera carta de Timoteo, entre el año 61 al 67 después de Cristo. Y las secciones, es una carta muy pequeñita, consta de solo 3 secciones o 3 capítulos. El primer capítulo lo vamos a titular Cualidades del anciano. El segundo capítulo lo vamos a titular Énfasis en la sana doctrina. Y el capítulo 3 lo vamos a titular Si acaso se me olvida. Nunca olvidemos lo que dice el capítulo 3. Vámonos a los detalles esenciales de cada uno de estos 3 capítulos. En este rompecabezas casi vamos a leer toda la carta por ser tan cortita. Casi vamos a terminar leyendo toda la carta. Y en los detalles esenciales, para tener un panorama acerca de quién es Tito, quién fue este joven Tito, fue un joven converso de origen griego, a quien Pablo le tuvo mucha confianza para ser líder en comunidades primitivas como Corinto y al final en la isla de Creta, allá en el mar Mediterráneo, esta isla donde según la tradición terminó siendo obispo y ahí murió, en lo que es la isla de Creta. Y en el primer capítulo el apóstol Pablo le va a enseñar al apóstol Pablo cuáles son las cualidades del anciano, de los ancianos, de los que iban a estar dirigiendo comunidades en esta isla. Recordemos que la iglesia primitiva, en aquella época no existían templos o edificios donde se congregaran los primeros discípulos. Eso comenzó a suceder al final del siglo II, siglo III. Ahí ya se empezaron a construir en base a la tolerancia edificios de culto o lugares de culto, pero al principio la iglesia primitiva se reunía principalmente en casas y cada casa, cada hogar tenía un líder que a su vez estaba dirigido por lo que sería un obispo o alguien que estaba a cargo de una comunidad grande, de un grupo de varias de estas casas. Así que Tito estaría supervisando todo lo que en esas casas o hogares donde se estaba predicando la fe de Yeshua. Tito estaría supervisando, dirigido por el apóstol Pablo, todo lo que sucedía en esos hogares. Así que en el capítulo 1 se habla de
cuáles son las cualidades del anciano que le recomienda el apóstol Pablo. En el capítulo 2 le habla de la importancia de la sana doctrina en cada uno de estos lugares de reunión, y el capítulo 3 que nunca olvidara algunos de los aspectos que veremos en ese capítulo. Así que capítulo 1, versículos 1 al 4. Vamos a ver los detalles esenciales de cada una de estas secciones. En el capítulo 1, versículos 1 al 4 dice lo siguiente: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Aquí está el saludo de parte del apóstol Pablo, que se dirige a sí mismo, se llama a sí mismo simplemente como un siervo de Dios y un apóstol, un enviado de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y la elección divina. Esto es un tema que se repite a lo largo de todo el Nuevo Testamento: los elegidos, los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. O sea que ya aquí, desde la introducción al tema, desde el inicio, el apóstol Pablo habla de esa elección que se llevó a cabo desde antes de la fundación del mundo. Según la carta a los Romanos capítulo 8, fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Así que eso le recuerda a Tito desde el principio, y le dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz. Aquí nuevamente esas tres palabras que se repiten continuamente: gracia, un don inmerecido de parte de Dios; gracia es recibir lo que no merecemos; misericordia es no recibir lo que sí merecemos. Sí mereceríamos la muerte, sí mereceríamos la condenación, pero recibimos misericordia, por consiguiente no fuimos castigados, y esto, por consiguiente, como resultado, como fruto, nos va a traer una paz que sobrepasa todo entendimiento al saber que estamos reconciliados con Dios el Padre y con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y entra a partir del versículo 5 ya al tema central de la carta, el propósito. Podríamos decir que el propósito principal por el cual el apóstol Pablo le manda esta carta a Tito es para ordenar las cosas ahí en esta isla de Creta, para que se corrija todo lo deficiente y para que se establezcan ancianos o supervisores de todos estos grupos. Y estos son los requisitos que va a mencionar. Del versículo 5 al 16 dice: requisitos de los ancianos y los obispos, y dice lo siguiente: por esta causa te dejé en Creta, esta isla que les comento del mar Mediterráneo, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Así que para poder corregir lo deficiente, para poder corregir lo equivocado, es necesario educar a la gente. Y para poder educar a la gente, pues hay que dejar encargados ancianos. O sea que aquí ya nos muestra el apóstol Pablo cuál es la clave para reparar una sociedad corrompida. La clave para reparar una sociedad corrompida es la educación. Y para poder educar, pues primero hay que educar a los educadores. Primero hay que asegurarnos que hay maestros, que hay personas que van a ser ejemplo a la comunidad, y estas son las cualidades de aquellos que van a dirigir en las diferentes comunidades. Y dice: el que fuere irreprensible. ¿Irreprensible en qué sentido? Irreprensible es que no haya ninguna queja, ningún aspecto en el cual este líder esté desobedeciendo los mandamientos de la ley divina, de las instrucciones divinas. Eso significa ser irreprensible, que nadie lo pueda acusar de estar transgrediendo los mandamientos de la ley divina o de la instrucción que Dios le dio al pueblo de Israel. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, en una sociedad como Creta, en una sociedad como Roma antigua, pues era muy muy común
la poligamia, el tener varias mujeres, la filosofía griega, el pensamiento griego decía que por lo menos el hombre debía tener 3 mujeres, una para criar a sus hijos, una para que fuera su confidente, su amiga, y otra para el placer. Entonces, bueno, pues viniendo de ese contexto, obviamente dentro de la perspectiva de las Sagradas Escrituras, pues aquí eso había que corregirlo. Por eso dice, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, y esto es una de las cosas que estaban corrompiendo a la sociedad grecorromana de aquellos tiempos, el desorden en la familia. Y aquí habla de volver a traer orden comenzando en el hogar. Y es interesante que los requisitos, las cualidades del anciano, primero se enfocan en el hogar. El que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa. Ya lo había dicho el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo. El que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que todo las cualidades comienzan en la integridad en el hogar, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y bueno, pues este también es un requisito, y me llama la atención al ver esto un testimonio que me inspira. A mí en lo personal me inspira mucho el testimonio del papá de un doctor en psicología muy famoso en los Estados Unidos, el fundador de un ministerio conocido como Enfoque a la Familia o Focus on the Family, el doctor James Dobson, un reconocido líder evangélico cristiano en los Estados Unidos, que fundó un ministerio enorme internacional de ayuda a la familia, de enfoque a la familia, de consejería matrimonial, de consejería en paternidad, y es un ministerio muy muy grande en los Estados Unidos. Pero lo que es más sorprendente es el testimonio del Dr. James Dobson, que en su juventud nadie se imaginaría que el Dr. James Dobson en su juventud era un joven rebelde, era un joven que empezaba a manifestar las típicas características de un adolescente, y muchas veces aún en la fe. Por eso hay un dicho por ahí muy triste, muy trágico, pero por ahí hay un dicho que dice: hijo de pastor, lo peor. Y es triste ese dicho, pero en muchos casos se da, y a veces se da por lo mismo de un joven al crecer en un contexto, pues que a veces los papás podemos ser muy perfeccionistas o tratar o tener grandes expectativas en nuestros hijos, y a veces eso puede ser un pretexto, o sea, jamás justificará, pero podría ser un pretexto para que los hijos se hagan insensibles o como que se harten un poco del mensaje y quieran experimentar otras cosas. Entonces, bueno, algo así estaba sucediendo en el Dr. James Dobson en su juventud, y siendo único hijo de una mamá que llegó un momento en que ya no podía más con él por sus continuas discusiones, la mamá le pidió al papá, que era un famosísimo evangelista, un famosísimo predicador, que para solicitar una predicación del papá de James Dobson había que solicitarla a veces hasta con años de anticipación. Era un predicador muy, muy reconocido, muy ocupado en su agenda, y se la pasaba viajando todo el tiempo. Y cuando su hijo único, James Dobson, llegó el momento en que ya estaba siendo muy difícil de manejar, la esposa un día le llamó a uno de sus viajes a su esposo y le dijo: ¿sabes qué? Ya no puedo más con este joven, ya tenemos que hacer algo. Y en ese mismo momento el papá de James Dobson canceló su ocupada agenda ministerial, volvió a casa, se fue a una comunidad pequeñita a ser pastor de una iglesia pequeñita, rompió todos sus compromisos de viaje y de ser muy famoso en todas partes, y pues obviamente ya su ministerio jamás se recuperó en el sentido de ser tan famoso. Ya él decidió enfocarse a estar en un lugar más pequeño, con menos responsabilidades, con menos distracciones, con menos necesidad de que estuviera viajando, y se enfocó a esos años tan importantes de formación
en la vida de su hijo y se dedicó a discipular a su hijo. Se dedicó a enfocarse en él. Y esto trajo tal impacto en su hijo James Dobson que cuando pasó ese periodo de crisis de la adolescencia, nada menos que fundó el ministerio Enfoque a la Familia. Y esa es la historia de James Dobson. ¿Qué hubiera sido si quizás su papá no le importa y sigue tan ocupado en su ministerio? Pues quizás no existiría Enfoque a la Familia y pues eso no hubiera traído un impacto tan grande en todo el mundo. Entonces, bueno, pues tenemos que aprender a entender todo lo que pasa como avisos de parte de Dios. Y aquí está ese requisito para los ancianos, muy interesante: el que fuera irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, que no fácilmente se enoje o explote, no explosivo, no con un carácter explosivo ni soberbio, no dado al vino, no pendenciero o peleonero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, consagrado. Una persona santa es una persona que se dedica o está consciente de su elección y de su vida para el uso exclusivo de su Salvador, de su Pastor. Justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Retenedor. Y esta parte me llamó mucho la atención. El versículo 9 me llamó mucho la atención. Aunque ya la había leído muchas veces, en esta ocasión al volverla a leer me captó mucho la atención. Y sobre todo por lo que va a decir más adelante acerca de la sana doctrina. Entonces dice, retenedor de la palabra fiel. O sea, que conserve, que se mantenga fiel a la palabra como ha sido enseñada. ¿Y cuál fue la palabra como ha sido enseñada? Pues obviamente a la Escritura. Entonces, fíjense, una de las características del anciano, de las cualidades del anciano, es que retenga la palabra fiel. La palabra fiel como ha sido enseñada. Que se concrete a lo que está escrito. Que se concrete a guardar lo que estaba escrito. ¿Y qué es lo que ya estaba escrito en aquella época? ¿Cuál era la palabra fiel escrita en aquella época que había sido enseñada y había sido difundida? Pues obviamente esto es una referencia a la ley de Moisés, a la enseñanza de Moisés, al Pentateuco. Lo que estaba escrito en la época del apóstol Pablo es lo que ahora conocemos como el Antiguo Testamento. O sea que la característica, la cualidad de un anciano es que no se separe de lo que ya estaba escrito en la época del apóstol Pablo. Y dice, ¿para qué? Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. O sea que la fuente de autoridad, la fuente de enseñanza de los ancianos debería de ser única y exclusivamente el Antiguo Testamento. Eso no quiere decir que los escritos de Pablo y los escritos del Nuevo Testamento no se tomen en cuenta. Por supuesto que en eso consisten. Los escritos del Nuevo Testamento consisten en revelarnos, en aclararnos, en saber cómo aplicar lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. De ninguna manera los escritos del Nuevo Testamento podían contradecir la palabra fiel como ha sido enseñada. Y fíjense lo que dice ahí, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. O sea, nadie puede contradecir lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. No podría haber una nueva enseñanza que diga, no, pues aunque Moisés dijo esto, ahora ya es esto. Ni siquiera Yeshua mismo podría decir algo en contra de lo que ya estaba escrito anteriormente. Así que este versículo muy, muy importante para los que piensan que el Nuevo Testamento contradice lo que ya estaba escrito, en ninguna manera contradice. Y dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Muchos rebeldes, muchos que están yendo en contra de esta doctrina, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión o los que enfatizan la circuncisión. Y bueno, pues los que han seguido esta serie y conocen ya el contexto del Nuevo Testamento,
como lo hemos venido estudiando en el Instituto Bíblico de Descubre la Biblia, saben que con los que tuvo conflicto el apóstol Pablo no son con los judíos en general, hablando de la circuncisión, sino más bien los que hacían énfasis en la circuncisión. ¿Y quiénes hacían énfasis en la circuncisión y quiénes promovían la circuncisión? Pues justamente el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses habla de los perros, guardados de los perros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Entonces, al hablar de los perros, es una referencia a gentiles, personas que venían de un contexto no judío, que se habían circuncidado y después ellos enfatizaban la importancia de la conversión y la circuncisión y todas estas cosas. Entonces, aquí estos que hablan vanidades, engañadores, estos que están diciendo cosas sin saber, en realidad es una referencia a gente que viene de un contexto no judío, gente extranjera, que se convierte y después ya se creen más judíos que los propios judíos y andan de comunidad en comunidad tratando de meter sus enseñanzas, que muchas veces era una mezcla de judaísmo con filosofías que ellos traían ya de su formación no judía. Y aquí el apóstol Pablo dice: a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y bueno, pues al venir de contextos no judíos y que quizás venían de filosofías religiosas, donde mucho del énfasis en filosofías religiosas falsas, pues es la codicia, es el usar la religión como un medio de ganancia. Entonces, pues estos conversos pensaban que era lo mismo ahora dentro de la fe hebrea y seguían sus mismas prácticas antiguas. Y entonces está advirtiendo el apóstol Pablo a Tito acerca de ellos, y luego menciona un dicho conocido en aquella época acerca de los cretenses. Un poeta de aquella época, un escritor griego, escribió acerca de los cretenses lo siguiente. Eso está en el versículo 12. Dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y interesante, hablando aquí acerca de los cretenses. O sea que para Pablo, esta comunidad de Creta era una isla, la isla de Creta era una isla importante para el apóstol Pablo, tan es así que dejó ahí a Tito para establecer ancianos, y habla de la fama que tenían los cretenses. Fíjense la fama que tenían los cretenses: siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Eso era lo que se sabía acerca de los cretenses, así como de los corintos, que se tenía una muy mala fama de los corintos, y también ahí dejó, también ahí envió el apóstol Pablo a Tito, a Corinto y ahora a Creta. Entonces, Pablo tenía un especial interés en los corintios, en los cretenses, y de aquí surge una pregunta misteriosa, y es: ¿quiénes eran estos cretenses? ¿Por qué es que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia? Bueno, pues no te pierdas al final de esta pieza del rompecabezas. Vamos a sugerir una posibilidad acerca de quiénes eran los cretenses, a los que había que corregir, a los que había que sacar de toda esa vida de mentira, de glotonería y de ocio. Y aquí por eso le está dando todas estas instrucciones el apóstol Pablo a Tito, y dice: este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Pablo muy interesado en sanar a estos cretenses. Y luego dice: no atendiendo a fábulas judaicas, y otra vez sigue hablando de estos de la circuncisión, que enfatizaban fábulas judaicas. Esto es lo que se conoce la literatura que ahora se conoce como Agadá, o también como Midrashim, como hacer interpretaciones alegóricas de la Torah, o leyendas, o cuentos de ancianitos o de ancianitas que contaban acerca de los personajes de la Torah. Entonces dice que no se distraigan con esas cosas, con esa literatura judaica, que pues el problema es que si vienes de un contexto no judío, pues obviamente todas esas cosas, al no saber si son verdaderas o son tradiciones, pues hay gente que no sabe discernir o diferenciar entre lo que es
verdadero, es correcto, y lo que son simples tradiciones o refranes o aspectos culturales del pueblo judío. Y bueno, pues estos líderes viniendo de un contexto no judío estaban enseñando todas estas cosas que ni siquiera ellos entendían. Y por eso dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Así que con eso tenemos que el problema de la enseñanza de estos falsos líderes era los mandamientos de hombres, que enseñaban tanto inventos, tradiciones de hombres o leyendas inventadas, como también mandamientos propios de la religión judía que no tenían un fundamento en la escritura. Y pues al venir de un contexto no judío, pues ni siquiera conocían bien las escrituras y ya estaban enseñando cosas que ni siquiera estaban escritas. Y dice el verso 15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y esto también es una referencia a lo que también escribe el apóstol Pablo en el segundo capítulo de su carta a los Colosenses, donde habla acerca de prácticas en relación a las comidas, a los días de fiesta, a los días de reposo, leyes conocidas como las leyes de Muxé, que implican qué tocar, qué no tocar, y aspectos de la tradición oral en el ámbito judío que estos maestros, estos líderes estaban enseñando a las comunidades y confundiéndolas. Y esto me llama mucho la atención, que es como si estuviéramos leyendo esta carta y en el contexto en el que vivimos de las raíces hebreas otra vez se está repitiendo. O sea, gente que viene de un contexto no judío y que se empieza a aprender todas estas leyendas, todas estas interpretaciones, todas estas tradiciones de hombres y empiezan a tratar de enseñarlas sin siquiera entender lo que están haciendo. Y justo lo que dice el verso 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Así que, capítulo 1 habla de congruencia, habla de integridad y habla de retener la sana doctrina, retener lo que está escrito, la palabra fiel tal como ha sido transmitida, la palabra que viene revelada desde Moisés, pasando por los profetas, los salmos y todo lo que conocemos como el canon del Antiguo Testamento, y desechar cualquier otra cosa que no esté escrita. En el capítulo 2 va a seguir haciendo énfasis en esto mismo. En el capítulo 2, versículo 1 al 8 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, cuídate de esas tradiciones, cuídate de esas leyendas judaicas que no tienen fundamento en la Torah escrita, en lo que escribieron los profetas. Cuídate de eso. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Una vez más, estas tres palabras, fundamento de nuestra fe, la fe. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, en el amor y en la paciencia. Y la paciencia está relacionada con la esperanza, esperar pacientemente hasta la revelación de nuestro Salvador Yeshua. Así que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras o no que inventen cosas, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Esta es la función principal de las ancianas, de las mujeres que van a estar siendo líderes o siendo ejemplo en una comunidad, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Una vez más, el énfasis está en el hogar. Una vez más, el centro de la fe no está en el templo, no está fuera del hogar, está en el hogar. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo. Lo opuesto de ser prudente es ser impulsivo, ser impaciente, hablar sin pensar,
Aquí dice, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y bueno, pues aquí en la enseñanza dice mostrando integridad y seriedad, que sea congruente lo que es tu vida con lo que estás enseñando. Y si es una palabra sana e irreprochable, si estás enseñando lo que está escrito, pues no hay manera de que te puedan contradecir. O sea, no hay manera de que alguien pueda decir que estás enseñando algo de tu propia cosecha. Y dice para que tu adversario no tenga nada malo que decir de vosotros. Y va a cerrar el capítulo 2 con los versículos 11 al 14 diciendo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Recuerda el regalo inmerecido que has recibido. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, la transgresión a la ley, la transgresión a lo que está escrito, a los mandamientos de Dios, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, amorosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Yeshua el Mesías. Uno de los pasajes contundentes que muestran la divinidad de nuestro Salvador Yeshua, aguardando la esperanza bienaventurada, la dicha que tenemos. ¿Cuál es la más grande dicha, la más grande fuente de nuestra alegría? La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Yeshua el Mesías. Ese es todo nuestro propósito en esta vida, esperar la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Yeshua el Mesías, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para rescatarnos de toda iniquidad, para rescatarnos de todos nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados para que vayamos y no pequemos más. Lo que le dijo a la mujer a la que iban a apedrear, mira, no te condeno, ve y no peques más. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Y una vez más, un texto que nos muestra que Dios no tiene 2 pueblos o 3 pueblos o 4 pueblos, sino que Dios tiene un pueblo. Aquí nos está hablando de la purificación. Y si está hablando de la purificación de un pueblo, pues esto concuerda, armoniza con su nombre Yeshua, que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. O sea que estos cretenses, malas bestias, mentirosos, ociosos, son parte de un pueblo a quien Dios habría de purificar a través de la sangre de Yeshua. ¿Y quiénes son entonces estos cretenses? Bueno, no se pierdan el final, estamos a punto de terminar la carta. Así que Yeshua se dio para redimirnos y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y estas buenas obras, ¿dónde se encuentran? Pues se encuentran de antemano escritas en la Torá, en la enseñanza que nos ha sido transmitida a través de Moisés y a través de todos los profetas. Y por último, capítulo 3, si acaso se me olvida. Capítulo 3, versículo 3 al 11, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos o tontos, no teníamos visión, no teníamos claridad, no sabíamos cómo discernir el bien del mal, la derecha de la izquierda. Dice, en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias o esclavos de nuestros malos deseos y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso, que nunca se nos olvide, de dónde nos sacó el Señor. Si hay un versículo que no debemos olvidar es este, porque nosotros también éramos en otro tiempo, o sea, no hay quien se salve de esto. Todos nos corrompimos, todos nos hicimos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos nosotros éramos en otro tiempo insensatos, éramos unos tontos, no teníamos propósito, ningún sentido, no teníamos sabiduría, rebeldes, extraviados, todos como ovejas nos corrompimos, todas nos extraviamos,
esclavos de concupiscencias, vivíamos solamente siendo guiados por nuestros instintos y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, fíjense, aborrecibles, o sea, éramos odiados y también odiábamos a otros. Nos odiaban y odiábamos. Esa era nuestra naturaleza, nuestra característica, ser odiosos y odiar a otros. Pero, y aquí viene la buena noticia. Esta es la buena nueva. Pero, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, y este es el contraste. ¿Cómo puede ser que un ser tan puro, tan bueno, tan santo, tan justo, cómo puede ser que se enamoró de gente insensata, rebelde, extraviada, esclava de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, odiando y siendo odiados por eso? Esta es la grandeza de este ser todopoderoso, sublime, que no se enamoró de gente obediente, de gente con buenas intenciones, de ninguna manera. Se enamoró y le demostró bondad a gente insensata, rebelde, extraviada, esclava de sus malos deseos, de sus deleites, viviendo en malicia, envidia, aborrecible y aborreciéndose unos a otros. Esta es la grandeza, esta es la más grande buena noticia que existe, que en vez de habernos destruido como merecíamos, se manifestó su bondad y su amor para con nosotros, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Una vez más, no nos castigó conforme a nuestros pecados, sino que nos perdonó. Tuvo misericordia de nosotros y dice, por el lavamiento de la regeneración. Por el lavamiento de la regeneración. Nos hizo nuevas criaturas. ¿Y cómo no nos lavó? ¿Cómo nos purificó? A través de su sangre. O sea, que Él derramó su sangre inocente, pura, santa por nosotros, y nuestra sangre contaminada, nuestra sangre que ya no tenía remedio, fue cambiada por una sangre que cubrió todos nuestros pecados y por la renovación en el Espíritu Santo. Y una vez que efectuó la regeneración, o sea que primero somos regenerados y después recibimos el Espíritu Santo. Primero somos regenerados, primero somos restaurados y después recibimos su Espíritu para andar en sus mandamientos. O sea que es imposible para nosotros cambiar nuestra manera de ser si no somos primero regenerados. Esta es una doctrina fundamental del Nuevo Testamento, una doctrina fundamental de nuestra fe, es que el hombre está muerto en delitos y pecados y no tiene la capacidad, es como si estuviera muerto, no tiene la capacidad de hacer buenas obras, no tiene la capacidad de hacer nada bueno, a menos que sea regenerado por el lavamiento, por la sangre del Cordero. Sin eso estamos muertos en delitos y pecados y no hay manera de que despertemos, de que reaccionemos. Entonces alguien se preguntará, entonces las buenas obras que hacen los hombres no regenerados, ¿cuál es la naturaleza de esas buenas obras? Los que ponen, los que hacen ayuda a los pobres, los que hacen grandes obras sociales, ¿por qué lo hacen? Pues si no están regenerados, pues los hacen por sus propios intereses, lo hacen por razones que sean las que sean, no son puras. Que sean las que sean, no son totalmente altruistas. El único verdadero altruista es aquel que amó incondicionalmente. Entonces, el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El cual derramó en nosotros abundantemente por Yeshua, el Mesías, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas
quiero que insistas con firmeza. Fíjense lo que dice. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, que nunca se te olvide. Si acaso se te olvida, si empiezas a ser apático, indiferente, si ya no tienes muchas ganas de levantarte y de seguir sirviendo, recuerda de dónde te sacó, de ser un odioso y que odiabas, y de ser un insensato y que estar en tus propias concupiscencias. Acuérdate de esto, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ese debería ser el énfasis de nuestra predicación. Ese debería de ser el énfasis de nuestra predicación. El énfasis de nuestra predicación es el rescate, el lavamiento en su sangre a un pueblo perverso, mentiroso, engañoso, ocioso, malas bestias, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso va a cerrar diciendo, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y aquí se refiere no a la ley misma, en la cual tenemos que meditar de día y de noche. Salmo 1, meditarás en este libro de la ley. No se refiere a eso, en eso tenemos que estar meditando de día y de noche. ¿Pero a qué se está refiriendo? A cuestiones necias, contenciones y discusiones acerca de la ley. ¿A qué ley se estará refiriendo? Obviamente a la tradición oral. Lo mismo que había dicho anteriormente, tradiciones de los hombres. Las discusiones... ya estar haciendo comentarios de comentarios, estar comentando de lo que comentó el maestro fulano de tal, o el moré fulano de tal, o el rabino fulano de tal. Dice, no te metas en esas discusiones de interpretaciones, no, ese no debería de ser el énfasis. Te vas a pasar mucho tiempo, vas a desperdiciar mucho tiempo en esas cosas. Y dice, evita esas cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, al que siga en eso, porque ¿qué pasa cuando estás solamente discutiendo de lo que opina un maestro, lo que opina otro maestro, lo que opina un rabino, lo que opina un pastor o lo que opina otro? ¿Qué pasa? Pues eso obviamente lo único que va a hacer es causar divisiones. Si solamente pensamos en Yeshua y nuestro enfoque es Yeshua, si el enfoque de nuestra fe es Yeshua, pues entonces no hay manera de que estemos divididos. Pero si ya empezamos a discutir en las interpretaciones, en las tradiciones orales o en los dogmas de uno o de otro, pues ¿qué va a suceder? Pues obviamente van a venir divisiones. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Y bueno, pues seguramente si alguien está causando divisiones y haciendo todas estas cosas, pues entonces está tratando de llamar la atención hacia sí mismo, en vez de dirigir toda la atención, todas las luces, todos los reflectores al único digno de recibir toda nuestra atención, y es aquel que fue levantado en una cruz por nosotros. Y el que quiera ser grande, pues que simplemente sea como él. Y va a cerrar versículos 13 al 15 diciendo, a Zenas intérprete de la ley y a Apolos encamínales con solicitud de modo que nada les falte. Y con este versículo podemos cerrar de manera contundente, demostrando que el apóstol Pablo no está enseñando en contra de la ley escrita de Moisés, porque aquí, después de decir que no estén atendiendo a fábulas judaicas o a cuestiones de tradiciones de hombres, inmediatamente le pide a Tito que apoye económicamente. En eso consiste decir, encamínales con solicitud de modo que nada les falte. A eso se está refiriendo. Apoya económicamente a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos. Tenemos testimonio en el libro de los Hechos de que Apolos era un hombre poderoso en las Escrituras, muy elocuente para explicar las Escrituras. Así que aquí podemos ver que el apóstol Pablo, hablar de todas estas cuestiones judaicas, no se está refiriendo al Antiguo Testamento, no se está refiriendo a la ley de Moisés, sino que se está refiriendo a tradiciones religiosas en base
a la ley de Moisés. Pero lo único valioso, lo único sano, la única manera de mantenernos en la sana doctrina es en lo que está escrito únicamente, y por eso recomienda apoyar económicamente a Zenas, a Apolos, y dice para que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y bueno, pues muy importante apoyar a estos maestros de las Escrituras, ya que de esa manera los nuestros, dice, van a estar ocupándose de buenas obras que están escritas ahí para estos maestros que estarán enseñando. Dice, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Y aquí cierra la carta, y vamos a ver cómo embona esta carta a Tito en todo ese rompecabezas de 66 piezas. Y para embonarlo vamos a leer el texto de Hechos capítulo 2 versículos 5 al 11 en esta revelación de la pieza 56 del rompecabezas. Hechos 2, 5 al 11. ¿Quiénes eran estos cretenses en los que el apóstol Pablo estaba tan interesado? Vamos a ver lo que dice Hechos 2, 5 al 11. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Aquí este pasaje nos habla de lo que sucedió en esta fiesta de Pentecostés después de la resurrección de nuestro Salvador Yeshua. Y dice que moraban en ese tiempo, o sea, que habían subido a la fiesta a Jerusalén, 3 de las fiestas de peregrinaje: la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Por consiguiente, en aquella época habían en Jerusalén judíos piadosos, varones piadosos, o sea, observantes de la Torá, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Y estaban ahí Galileos, los 12 apóstoles, o más bien los 11 más uno por el que echaron suertes y sustituyó a Judas. Y dice que había en número alrededor de 120 Galileos que estaban ahí, y 120 pues es una representación del remanente de Israel. El número 10 en el ámbito judío se conoce como un número para representar a una comunidad. 10 es el número que representa a una ciudad. Por eso es que cuando Abraham pidió por Sodoma y Gomorra, llegó hasta el número 10. Si hubiese 10 justos en Sodoma y Gomorra, no la castigues, porque 10 personas representan una comunidad. O sea que 120 son 10 por 12 apóstoles, son 120 que representan a toda la comunidad de Israel. O sea que en ese Pentecostés del libro de los Hechos está un remanente que representa a Israel, que sería reunido en los últimos tiempos, y estaban ellos ahí orando, esperando la promesa que Yeshua les dijo que vendría sobre ellos. Y de repente dice que vino este estruendo como de un viento recio, y todos empezaron a hablar en lenguas. Y entonces se sorprendieron los que estaban ahí. Dice, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. O sea que todos los que estaban ahí en esa fiesta de Pentecostés o eran judíos o eran prosélitos, es decir, conversos, ya eran parte del pueblo de Israel. Y verso 11 dice, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Así que, ¿quiénes eran estos cretenses a quien el apóstol Pablo le encarga a Tito que les corrija todo lo deficiente? Estos cretenses que tenían la fama de ser ociosos, mentirosos, malas bestias,
¿Quiénes eran estos a quien Dios en su gracia, en su misericordia, y aún estando lejos en esa isla lejana, decidió salvar? Pues nada menos que ovejas perdidas de la casa de Israel, quienes habrían de oír las maravillas de Dios. Así que bueno, pues ahora el equivalente a esos cretenses pues son los que llegamos a las costas más lejanas, los que ya no nada más estamos en Creta, sino ya estamos dispersos en todas las naciones, y que Dios en su misericordia envió emisarios, gente como Tito, gente como el apóstol Pablo, que nos enseñan a volver a la sana doctrina y nos enseñan a corregir todo lo deficiente, haciendo énfasis en la educación, haciendo énfasis en volver a las sendas antiguas. Texto a memorizar, Tito capítulo 1, versículos 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Padre, te doy gracias por este mensaje, dirigido principalmente a mí, Señor, y a todos aquellos que tú has llamado de entre las naciones, así como a Tito llamaste, Señor, de entre las naciones, siendo un griego, siendo un asimilado entre los griegos, y que tú en tu misericordia usaste para corregir todo lo deficiente. Te ruego que esta carta podamos aplicarla también a cada uno de nosotros. Que esta carta sea como si tú nos la estás enviando a cada uno de nosotros que estamos en las costas lejanas, en los lugares más lejanos y mezclados entre gente ociosa, mentirosa, que solo piensa en sus instintos, que solo piensa en sí misma, insensata, aborrecible, aborreciéndose unos a otros, y que el énfasis de nuestra doctrina, de nuestra enseñanza, sea el amor, la misericordia que hemos recibido por esa regeneración, por ese lavamiento a través de la sangre del Cordero, Señor. Que ese sea el énfasis de nuestra doctrina y que no nos distraigamos con otras cosas que solamente acarrean divisiones y que son vanas y sin provecho. Bendito seas por este mensaje, Señor, y gracias por habernos elegido de lo vil, de lo débil, de lo que no es, para avergonzar a los fuertes. Bendito seas, Yeshua, porque donde abundó nuestro pecado, sobreabundó tu gracia. Bendito seas, Yeshua. Amén. Hemos llegado al final de esta pieza. Gracias por escuchar. Puedes hallar mucho más en www.descubrelabiblia.org. Cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti, y la pieza que faltaba en mi vida. Puedes pensar que solo hay una forma de amar, y te quiero decir que yo solía pensar también así.
creyendo que no había nada más que me llene de verdad y me diera libertad. Tú puedes decir que la vida no es tan fácil de enfrentar y llegar a sentir que ya nadie te puede ayudar, buscando tus sueños alcanzar, porque quieres encontrar tu felicidad cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento. Descubrí que nada hay fuera de ti, la pieza que faltaba en mi vida eras tú. Así descubrí que todo este tiempo estuve ahí esperando por mí, la respuesta a lo que siempre pedí, un amor demostrado en esa cruz, que mi vida cambió, ese error es borró, cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento. Descubrí que nada hay fuera de ti, la pieza que faltaba en mi vida eras tú. Pon mucha atención, no pierdas este dato, todos somos pasajeros, solo estamos un rato, así que ponte a pensar que la vida es ahora, no todo es chatear y pasearse por la Roma. No vengo a predicarte, pero tienes que saber que alguien vino a salvarte de ti mismo y del ayer. Oíste de Jesús y tal vez lo ignoraste sin saber que es el único que puede ayudarte. No soy religioso, pero tengo alma y tengo un Dios que me llena y me ama, por eso digo lo que pienso, no te vayas a ofender. Jesucristo es la respuesta, lo tienes que saber. Cayendo en